En la cena con la familia de mi prometido, me llevaron aparte y me dijeron a modo de disculpa, tus padres no deberían aparecer en la boda. Nos avergonzarán. Ni siquiera tuve tiempo de responder. Porque en el momento en que mi papá cruzó la puerta. Hace 2 semanas, estaba sentada en un comedor privado en uno de los restaurantes más caros de Connecticut cuando la madre de mi prometido me llevó aparte y dijo, palabra por palabra, tus padres no deberían venir a la boda. Nos avergonzarán frente a nuestros invitados. Lo dijo a 15 pies de distancia de mi padre. Ella no sabía que él estaba parado justo detrás de mí. Ella no sabía que él escuchó cada palabra. No reaccioné. No los defendí. Solo dejé que el silencio se extendiera. Lo que ella no entendió fue que la oración que acababa de pronunciar obligaría a salir a la luz algo que mis padres habían pasado décadas manteniendo en privado. Una verdad sobre lo que habían estado haciendo silenciosamente durante años, pero que nunca quisieron revelar a nadie. Lo que sucedió después tomó menos de 3 horas, y al final de esa cena, la vergüenza había cambiado de dirección. Mi nombre es Krista Foster. Tengo 27 años y esta es la historia de la noche en que mis padres fueron llamados indignos por personas que no tenían idea de cómo se veía el verdadero valor. $1,247 Maple Drive, Stamford, Connecticut, comprada en 1994 por $142,000. Crecí en una casa que nunca cambió. Los mismos 3 dormitorios. La misma cocina con el azulejo amarillo que mi madre juró que reemplazaría el año siguiente durante 20 años. La misma entrada donde mi padre estacionaba su camioneta todas las noches a las 6:47, más o menos el tráfico. El césped siempre se cortaba los sábados. Mi madre cultivaba tomates en el patio trasero, no por estética, sino porque decía que los comprados en la tienda sabían a decepción. Había una grieta en el escalón delantero que mi padre arregló él mismo en 2003 y luego nuevamente en 2011. Podría haber contratado a alguien. Nunca lo hizo. No cuestioné nada de esto mientras crecía. ¿Por qué lo haría? Era el hogar. Era normal. Éramos nosotros. Cuando tenía 16 años, una amiga de la escuela vino y dijo, tu casa es tan acogedora. Ella quería decir pequeña. Lo escuché en su pausa. Recuerdo haber sentido un destello de algo, no del todo vergüenza, pero tal vez una conciencia cercana, de que nuestra casa era diferente de las casas en Greenwich donde vivía su familia, donde todo era más grande, más nuevo, diseñado para impresionar. Le pregunté a mi padre una vez cuando tenía quizás 14 años, ¿por qué no nos mudábamos a un lugar más grande? Estaba arreglando el lavavajillas de nuevo y no levantó la vista. Esta casa te vio dar tus primeros pasos, dijo. ¿Por qué nos iríamos? Pensé que eso era sentimental. No me di cuenta de que también era estratégico. Nunca cuestioné por qué no mejoramos. Asumí que no podíamos permitírnoslo. Tenía 25 años cuando aprendí que esa suposición estaba completa y espectacularmente equivocada. Foster Plumbing, establecido en 1991. Ingresos $2.80 millones anuales para 2024. Vendió el 70% por $4.20 millones. Mi padre comenzó a trabajar cuando tenía 21 años. Tenía $400, una camioneta usada que compró por $1,200, prestados de sus padres, pagados en 8 meses, y la voluntad de arrastrarse debajo de casas que otras personas no tocarían. Trabajó 6 días a la semana durante 38 años. Faltó 3 días en total, 2 cuando nací yo, 1 cuando murió su padre. No entendía cuando era joven lo que significaba ese tipo de consistencia. Solo sabía que papá se iba temprano y llegaba a casa cansado y olía a cobre y pegamento de PVC. Sabía que sus manos eran ásperas y le dolía la espalda y se quedaba dormido en su silla viendo las noticias la mayoría de las noches a las 8:30. Lo que no sabía, lo que no aprendería hasta mucho más tarde, era lo que estaba haciendo con el dinero que ganaba. En 1991, comenzó Foster Plumbing solo con él mismo. Para el año 2000, tenía 2 empleados. Para 2008, 4. Para 2024, tenía 8 plomeros y 2 empleados de oficina sirviendo a los códigos postales más ricos del condado de Fairfield. Ingresos, $2.80 millones al año. Margen de beneficio 18%.
En marzo de 2024, una empresa mecánica y eléctrica ofreció comprar Foster Plumbing. Querían expandirse a nuestro territorio. Ofrecieron $4.20 millones. Mi padre vendió el 70%. Se quedó con el 30%. Todavía trabaja 2 días a la semana como consultor. Me enteré de esto en Acción de Gracias el año pasado. Lo mencionó como si estuviera hablando del clima. Vendí la mayor parte de la empresa, dijo, pasando el puré de papas. Todavía voy los martes y jueves. Me mantiene ocupado. Recuerdo estar sentada allí con el tenedor congelado a mitad de camino hacia mi boca, pensando, ¿cuánto dinero tienes realmente? No pregunté. No estaba segura de querer saber. Un cliente se quejó una vez de que mi padre cobraba demasiado. Me lo contó durante la cena, casi divertido. No estás pagando por 1 hora de mi tiempo, le había dicho al cliente. Estás pagando por 38 años de saber exactamente qué tubería girar. Pensé que vendió la empresa porque estaba cansado. Más tarde, supe la verdad. Vendió porque ya no necesitaba trabajar. Simplemente le gustaba. Hospital de Stamford, 32 años. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi madre ha trabajado en el turno de noche durante 32 años. Permítanme decir eso de nuevo porque no creo que la gente entienda lo que significa. 32 años de irse a dormir cuando sale el sol. 32 años de perderse cenas, perderse noches, perderse las horas en que el resto del mundo está despierto. 32 años de estar perpetuamente cansada y nunca quejarse de ello ni una sola vez. Ella es enfermera registrada, departamento de emergencias, el turno que nadie quiere. Cuando era pequeña, solía despertarme a las 6:30 y encontrarla en la cocina, todavía con su uniforme, preparándome el desayuno antes de irse a la cama. Me acompañaba a la parada del autobús, besaba mi frente y luego se iba a casa a dormir durante 5 horas antes de comenzar su día, compras de comestibles, lavandería, lo que fuera necesario para poder estar despierta cuando yo llegara a casa de la escuela. Le pregunté una vez si estaba cansada. Cansado es un sentimiento, dijo, volteando un panqueque. Aparecer es una elección. Elijo aparecer. Yo tenía quizás 8 años. No entendía lo que quería decir. Ahora lo entiendo. Nunca llamó para reportarse enferma. Nunca pidió un cambio de horario. Nunca se quejó de las horas o los días festivos que trabajaba o el hecho de que estaba en el hospital en Nochebuena mientras otras familias estaban juntas. Le pregunté una vez. Era mayor, quizás 20. ¿Por qué no simplemente cambiaba los días? Alguien tiene que estar allí a las 3 de la madrugada cuando llegan las emergencias. Ella dijo, bien podría ser yo. Lo dijo como si fuera obvio, como si el sacrificio fuera solo parte de la descripción del trabajo. Mi madre nunca se quejó, ni una sola vez. Pensé que era porque era fuerte. Ahora lo sé. Ella también tenía un secreto que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Estado de cuenta de Vanguard descubierto a los 25 años en 2023. Tenía 25 años cuando me enteré. Fue un accidente. Estaba en casa el fin de semana buscando una estampilla en el cajón del escritorio de mi padre cuando encontré un estado de cuenta de Vanguard. No tenía la intención de mirarlo, pero el número me llamó la atención. Era una cuenta de jubilación. Tenía 7 cifras. Me quedé allí sosteniendo el papel tratando de entender lo que estaba viendo. Mis padres, el plomero y la enfermera del turno de noche, la pareja que conducía autos usados y recortaba cupones y no había tomado unas vacaciones reales en 15 años, tenían más de $1 millón en una sola cuenta. Puse el papel de nuevo en su lugar. No dije nada durante 2 días. Luego pregunté. Mi padre estaba en el garaje cambiando el aceite de su Camry. Un modelo 2012 que había comprado usado en 2015. No pareció sorprendido por mi pregunta. Simplemente se limpió las manos en un trapo y se encogió de hombros. Ahorramos, dijo. Invertimos. No gastamos lo que no necesitábamos. ¿Pero cuánto? Me miró por un largo momento. Suficiente, dijo. Suficiente para que no tengas que preocuparte por nosotros.
Suficiente para que puedas tomar decisiones basadas en lo que quieres, no en lo que necesitas. Eso es todo lo que importa. Presioné. Quería números. Quería entender cómo era esto posible. ¿Krista? Su voz era suave pero firme. El dinero no cambia quién eres. Solo revela quién siempre has sido. Quería que te convirtieras en alguien sin saber que había una red de seguridad. Volvió a cambiar el aceite. Me quedé allí tratando de conciliar al padre que creía conocer con el hombre que aparentemente había estado construyendo silenciosamente una fortuna durante 3 décadas sin mencionarlo nunca. Pensé que conocía a mis padres. Pero solo conocía la versión que eligieron mostrar al mundo. La versión tranquila, la versión invisible. Y en el condado más rico de Connecticut, invisible significaba pobre. Evento benéfico preescolar de la Academia Greenwich. Febrero de 2024. Conocí a Garrett en un evento benéfico. Soy maestra de preescolar en una escuela pública en Greenwich, lo que significa que paso mis días limpiando narices, mediando peleas por crayones y tratando de convencer a niños de 4 años de que compartir es de hecho una virtud. No paga bien. Es agotador. Me encanta. El evento benéfico era para el preescolar privado, aquel donde la matrícula cuesta más que mi salario anual. Yo estaba allí porque mi escuela había sido invitada como socio comunitario, lo que creo que era su forma de hacerse sentir generosos. Garrett estaba allí porque su familia había donado el centro de mesa de la subasta silenciosa, un fin de semana en su casa en los Hamptons. Se me acercó cerca de la mesa de quesos. Yo estaba comiendo queso brie por estrés y tratando de no parecer tan fuera de lugar como me sentía. Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar, dijo. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que se siente de la misma manera. Él sonrió. Era una buena sonrisa. Cálida, un poco autocrítica. No la sonrisa de alguien que esperaba que me impresionara por él. ¿Enseñas a niños de 4 años? Preguntó después de que habíamos estado hablando durante unos minutos. Sí, eso es. Hizo una pausa. En realidad, más difícil que cualquier cosa que yo haga. Me reí. No sabía entonces que él dirigía uno de los concesionarios de automóviles de su familia. No sabía sobre el fondo fiduciario o la finca en el campo de Greenwich o las generaciones de riqueza Bellingham. Simplemente parecía un buen tipo que no quería estar en un evento benéfico más de lo que yo quería. Intercambiamos números. Me envió un mensaje de texto al día siguiente. Fuimos a cenar. Se sintió fácil, normal, real. Parecía diferente de los chicos de Greenwich que había conocido antes. Hacía preguntas en lugar de dar respuestas. Escuchaba, o al menos pensé que lo hacía. 8 meses antes de conocer a su familia. Salimos durante 18 meses antes de que me propusiera matrimonio. Durante los primeros 8 meses, no conocí a su familia. Son complicados, dijo cuando pregunté. Solo quiero asegurarme de que estés lista antes de que los conozcas. Pensé que eso era dulce, protector. Me estaba protegiendo de algo. Asumí drama familiar, tal vez una madre difícil. No presioné. Confié en él. Durante esos 8 meses, existimos en una burbuja. Cenas en restaurantes donde él siempre insistía en pagar. Fines de semana en la ciudad. Largos viajes a lo largo de la costa de Connecticut. Preguntaba sobre mi trabajo, mis estudiantes, mi infancia. Se reía de mis chistes. Recordaba las cosas pequeñas, mi pedido de café, mis flores favoritas, el hecho de que odiaba las aceitunas. Conoció a mis padres 2 veces durante ese tiempo. Ambas cenas en nuestra casa en Maple Drive. Mi madre hizo estofado. Mi padre le preguntó a Garrett sobre su trabajo, sus planes, sus intenciones, cosas normales de padres. Garrett fue encantador, educado. Mi padre parecía cautelosamente optimista. Mi madre se reservó el juicio. Es muy suave, dijo después, lavando los platos. Eso es malo. Ella no respondió de inmediato. Entonces solo asegúrate de que sea la misma persona cuando las cosas se pongan difíciles. Archivé eso. No volví a pensar en ello hasta mucho más tarde.
Pensé que me estaba protegiendo. Ahora me pregunto si se estaba protegiendo a sí mismo. Finca Bellingham, Campo de Greenwich. Desayuno-almuerzo. Octubre de 2024. Finalmente conocí a su madre en octubre del año pasado. Desayuno-almuerzo en la finca Bellingham. Una casa que hacía que el lugar de mis padres pareciera un cobertizo de jardín. 7 habitaciones, garaje para 4 autos, una entrada circular con una fuente en el centro. Victoria Bellingham me saludó en la puerta con cachemira crema y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía 58 años, inmaculadamente arreglada, y me escaneó de pies a cabeza en aproximadamente 1.5 segundos. Me sentí catalogada, evaluada, encontrada deficiente. Krista, dijo, tomando mis manos, hemos escuchado mucho sobre ti. Todo bueno, espero. Por supuesto, sonrió. Entra, déjame mostrarte la casa. El recorrido fue una actuación. Cada habitación tenía una historia. Cada mueble tenía un pedigrí. Mencionó al arquitecto 3 veces, al diseñador de interiores 2 veces. Para cuando llegamos a la terraza acristalada para el desayuno-almuerzo real, tenía una comprensión clara de exactamente cuánto dinero tenían los Bellingham, y exactamente cuánto querían que yo lo supiera. En el desayuno-almuerzo, preguntó sobre mi familia. ¿Y tus padres? ¿Qué hacen? Recuerdo la forma en que sostenía su mimosa. Casual, casi aburrida. Mi papá es plomero. Mi mamá es enfermera. La pausa fue microscópica. Cualquier otra persona podría haberla pasado por alto. Bueno, dijo Victoria, con la sonrisa iluminándose. Todos tienen que empezar en alguna parte. Pasó a la siguiente pregunta sin esperar una respuesta. Pero lo vi. Ese destello en sus ojos, el recálculo, la sutil degradación. Me dije a mí misma que no importaba. Ella sonrió cuando lo dijo. Pero sus ojos ya habían tomado una decisión sobre mí, sobre mi familia, sobre nuestro valor. 4 instancias de silencio durante 10 meses. Mirando hacia atrás, puedo contar los momentos. La primera vez fue en ese desayuno-almuerzo cuando Victoria hizo el comentario de todos tienen que empezar en alguna parte. Garrett estaba justo allí. Lo escuchó. No dijo nada. La segunda vez fue en una cena de los Bellingham cuando Victoria me presentó a sus amigos como la pequeña amiga maestra de Garrett. Sonreí. Garrett sonrió. Ninguno de los dos la corrigió. La tercera vez fue por teléfono cuando escuché a Victoria decirle a Garrett que esperaba que yo entendiera las expectativas que vienen con unirse a esta familia. Él murmuró algo evasivo. La cuarta vez fue el mes pasado cuando Victoria hizo un comentario sobre que mi anillo de compromiso era de buen gusto considerando. ¿Considerando qué? Ella no especificó. 4 veces, 4 silencios. Racionalicé cada uno. Él solo está manteniendo la paz. Hablará con ella en privado. Está eligiendo sus batallas. Se pondrá de pie cuando importe. Mirando hacia atrás, ese silencio fue la primera señal de alerta. Simplemente no quería verlo. Martes, primera semana de noviembre de 2025, 4:15 de la tarde. La llamada telefónica llegó 2 semanas después de que Garrett me propusiera matrimonio. Estaba en mi salón de clases limpiando después de una sesión de pintura con los dedos particularmente caótica cuando sonó mi celular. El número no me era familiar, pero el código de área 203 era de Connecticut. ¿Krista? La voz de Victoria era fría y formal. Me alegro de haberte encontrado. Victoria, hola. ¿Está todo bien? Todo está bien. Llamo porque deberíamos cenar. Ambas familias, es hora de conocer adecuadamente a tus padres. Algo en la forma en que dijo adecuadamente hizo que se me apretara el estómago. Eso suena bien. ¿Cuándo estabas pensando? Sábado, 7, el de la mar. Ya he hecho reservaciones. La sala costera. Lo dijo como una declaración, no como una pregunta. Oh, está bien. Déjame consultar con mis padres. Estoy segura de que estarán disponibles. Ella hizo una pausa.
Es bastante importante, ¿no crees? Antes de que la planificación de la boda comience en serio. El de la Mar Greenwich Harbour, sala costera. $185 por persona, precio fijo. Confirmaré con ellos esta noche. Maravilloso. Haré que mi asistente envíe los detalles a Garrett. Otra pausa. Dile a tus padres que es semiformal. Odiaría que hubiera alguna confusión sobre el código de vestimenta. Colgó antes de que pudiera responder. No preguntó si el sábado funcionaba. Informó. Llamada telefónica 7:30 de la tarde. Martes. Llamé a mis padres esa noche. Mi padre escuchó en silencio mientras yo explicaba. El de la Mar. Ambas familias. Sábado por la noche. El de la Mar, repitió. Ese es el lugar con las ensaladas de $40, ¿no? Papá, solo estoy preguntando. Es agradable. Es donde quieren hacerlo. Entonces estaremos allí. Mi madre se puso al teléfono. Podía escuchar la preocupación en su voz antes incluso de que hablara. ¿Qué debería ponerme, cariño? ¿Algo semiformal? ¿Un vestido bonito? Debería. Ella vaciló. ¿Debería comprar algo nuevo? No quiero avergonzarte. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mamá. Mi garganta se apretó. Nunca podrías avergonzarme. Solo quiero que todo salga bien. Esto es importante para ti. Vestido de Macy's, azul marino, $89. Primer vestido nuevo en 6 años. Me enteré más tarde de que fue a Macy's al día siguiente. Compró un vestido azul marino por $89. Fue el primer vestido nuevo que se compró ella misma en 6 años. Mi madre no me había hecho esa pregunta desde mi graduación de la escuela secundaria. Estaba asustada y eso me asustó. Llamada telefónica del miércoles por la noche, 9:30 de la noche. Garrett me llamó el miércoles por la noche. Así que mi mamá te contó sobre el sábado. ¿Lo hizo? Genial. Será bueno. Todos conociéndose. Hizo una pausa. Solo algunas cosas. Cosas, temas. Temas para evitar. Se aclaró la garganta. No menciones política con mi papá. Tiene opiniones fuertes. Y no le preguntes a mi mamá sobre las cosas de caridad. Le gusta hablar de eso ella misma. Y tal vez solo deja que ella dirija la conversación. Es más fácil de esa manera. Me quedé en silencio por un momento. ¿Más fácil para quién? Pasaron 5 segundos. ¿Conté? Para todos, dijo finalmente. Quería presionar. Quería preguntar por qué necesitaba instrucciones para cenar con su familia, por qué mis padres necesitarían tener cuidado, por qué más fácil era siquiera una consideración, pero estaba cansada y quería creer que estaría bien. No respondió a mi pregunta y estaba demasiado cansada para presionar. Ese fue mi error. 7:15 de la mañana. Sábado, el día de la cena. No dormí bien el viernes por la noche. Estuve despierta a las 6:30, acostada en la cama, mirando el techo, repasando escenarios. ¿Qué pasaba si Victoria decía algo condescendiente? ¿Qué pasaba si mi padre se ofendía? ¿Qué pasaba si mi madre se sentía fuera de lugar? Llamé a mis padres a las 7:15. Mi madre contestó al primer timbre. He estado despierta desde las 5, admitió. Planché la camisa de tu padre 3 veces. Creo que estoy más nerviosa que mi primer día en el hospital. Mamá, va a estar bien. Lo sé. Lo sé. No sonaba convencida. Solo quiero que vean que te criamos bien. Que somos buena gente. Buena gente. Como si eso necesitara ser probado. Son buena gente. ¿Los mejores? Estoy haciendo que tu padre use su reloj bonito. El de nuestro aniversario. Reloj Seiko. Regalo de aniversario 2005. Sonreí a pesar de mí misma. Odia ese reloj. Sobrevivirá. Mi madre no había estado nerviosa por nada en décadas.
Fue entonces cuando supe que esta cena iba a ser diferente. Vestido azul marino de Macy's. $89. Primer vestido nuevo en 6 años. Conduje hasta la casa de mis padres a las 4 para ayudarlos a prepararse. Cuando entré, vi el vestido colgado en la parte trasera de la puerta del dormitorio de mi madre. Azul marino, corte simple, todavía con las etiquetas puestas. Ella estaba parada frente a él, con los brazos cruzados, insegura. ¿Crees que es demasiado?, preguntó. ¿Puedo devolverlo? Todavía tengo el recibo. El vestido era hermoso, elegante, perfecto para ella. Mamá, es perfecto. Fueron $89. Lo dijo como una confesión desde algún lugar de la casa. La voz de mi padre, Eileen, has usado los mismos 3 vestidos para cada evento durante 6 años. Quédate con el maldito vestido. Mi madre se rió. Fue una risa nerviosa. Pero fue real. La ayudé con su cabello. Simple, clásico. Se puso los pequeños aretes de perlas que mi padre le había dado para su 20º aniversario. Cuando finalmente se miró en el espejo, vi que sus hombros se relajaban ligeramente. Está bien, dijo. Está bien, puedo hacer esto. Mi madre no se había comprado un vestido nuevo en 6 años. Esa noche, lo hizo porque quería causar una buena impresión en personas que ya habían decidido que ella no valía la pena impresionar. Toyota Camry 2012, plateado, 187.000 millas. Mi padre condujo el Toyota Camry 2012 plateado con 187.000 millas. Lo había lavado esa tarde, aspirado el interior. Estaba tan limpio como podía estarlo un auto de 14 años. Sugerí llevar mi auto o llamar a un Uber. Este auto me llevó a cada lugar de trabajo durante 10 años, dijo mi padre, abriendo la puerta del conductor. Puede llevarme a una cena. No discutí. Salimos de la entrada a las 6:45 de la tarde. El de la mar estaba a 20 minutos. A mi padre nunca le gustó llegar tarde. El viaje fue mayormente silencioso. Mi madre se sentó en la parte de atrás conmigo sosteniendo mi mano. Mi padre mantuvo los ojos en la carretera. Pase lo que pase esta noche, dijo, rompiendo el silencio. No nos disculpamos por quiénes somos. Claro, dijo mi madre. Claro, dije. Estábamos listos. O al menos pensábamos que lo estábamos. Ninguno de nosotros podría haber predicho lo que Victoria había planeado. El de la mar Greenwich Harbour, 6:52 de la tarde. El de la mar apareció a nuestra izquierda, brillando contra la oscuridad de noviembre. Todo vidrio y piedra e iluminación dorada suave. El tipo de lugar diseñado para hacerte sentir bienvenido o advertido, dependiendo de quién fueras. Mi padre se detuvo en el puesto de ballet. El ballet, un chico joven, quizás de 20 años, miró el Camry. Luego a mi padre, luego de vuelta al Camry. Hubo una vacilación. Apenas un segundo, pero suficiente. ¿Esto es para el ballet, señor? La cara de mi padre no cambió. Extendió las llaves. Es un auto, hijo. Se estaciona igual que cualquier otro. El ballet tomó las llaves. Caminamos adentro. Ese fue el primer juicio. No sería el último. Sala costera, comedor privado, mesa para 8, vista al puerto de Greenwich. La anfitriona nos llevó a través del comedor principal, todo manteles blancos y murmullos bajos y el suave tintineo de cubiertos caros, a la sala costera en la parte trasera. Era hermoso. Ventanas de piso a techo con vista al puerto. Una larga mesa de caoba preparada para 8. Flores frescas en el centro. El tipo de habitación donde se hacían tratos. Las familias se fusionaban. Los futuros se decidían. Los Bellingham ya estaban allí. Victoria se puso de pie cuando entramos, con una sonrisa perfectamente calibrada. Los Foster, dijo, abriendo los brazos. Qué alegría que pudieran venir. Espero que hayan encontrado el lugar bien. Sentí que mi madre se tensaba ligeramente a mi lado. El de la mar es el restaurante más conocido de Greenwich. Todos saben dónde está. Victoria lo sabía.
La pregunta fue diseñada para implicar que nosotros no. Sin problemas en absoluto, dijo mi padre, con voz uniforme. Lindo lugar. ¿No es así? Victoria hizo un gesto hacia la mesa. Por favor, siéntense. He arreglado todo. De hecho, había arreglado todo. Los Bellingham se sentaron del lado del puerto, Victoria, Douglas, Garrett y Eleanor, su abuela. La luz de las ventanas creaba un efecto de halo suave a su alrededor. Nosotros estábamos sentados frente a ellos, mirando hacia la puerta, la posición menos deseable, aquella donde podías ver a todos entrar, aquella donde la luz era más dura. Me di cuenta. No dije nada. Los asientos no fueron accidentales. Nada sobre Victoria fue jamás accidental. Menú prefijado $185 por persona. Vino ya seleccionado. Chateau Margaux 2018. $280 por botella. Antes de que pudiéramos acomodarnos completamente en nuestros asientos, Victoria estaba explicando el menú. Me tomé la libertad de ordenar para la mesa, dijo. Prefijado, 5 platos. El chef aquí es extraordinario. Estoy segura de que lo disfrutarán. No había preguntado qué quería nadie. ¿Y el vino? Douglas habló por primera vez, sosteniendo una botella como un trofeo. Un Chateau Margaux 2018. 280 la botella. Solo lo mejor para esta noche. Sirvió para la mesa, comenzando con Eleanor, luego Victoria, luego él mismo. La botella llegó a nuestro lado al final. Mi padre vio cómo servían el vino en su copa. No lo tocó. Gracias, dijo, aunque debería mencionar. No bebo. La mesa se quedó en silencio por un momento. Oh. La sonrisa de Victoria parpadeó. Bueno, más para el resto de nosotros entonces. Douglas forzó una risa. Nadie más lo hizo. Mi padre nunca había tomado un sorbo de alcohol en su vida, y no estaba a punto de empezar para impresionar a nadie. 38 años, 3 días de enfermedad. Historial laboral de Donald Foster. Llegó el primer plato. Algún tipo de vieira con espuma que sabía como si el océano tuviera un resfriado en la cabeza, y Douglas comenzó su interrogatorio. Entonces, Donald se reclinó en su silla, vino en mano. Garrett me dice que estás en los oficios. Plomería. Mi padre dijo, plomería. Douglas asintió lentamente. Trabajo físico. Duro para la espalda, imagino. Tiene sus momentos. ¿Y has estado haciendo esto cuánto tiempo? 38 años. Las cejas de Douglas se alzaron. 38 años. El mismo trabajo. Eso es impresionante. A su manera. Capté el calificador. A su manera, como si el logro necesitara un asterisco. Solo falté 3 días, agregó mi padre, cortando su vieira. 2 para el nacimiento de mi hija. 1 para el funeral de mi padre. Douglas abrió la boca, luego la cerró. No tenía respuesta para eso. Por un momento, nadie habló. Mi padre no estaba presumiendo. Estaba declarando un hecho. Y los hechos incomodaban a Douglas. 32 años en el turno de noche, Hospital de Stamford, 11 de la noche a 7 de la mañana. Victoria dirigió su atención a mi madre durante el segundo plato. ¿Eileen? Inclinó la cabeza. La imagen de la preocupación. 32 años en el turno de noche. Dios mío, eso debe ser agotador. Te adaptas, dijo mi madre. Pero las horas. Victoria se llevó una mano al pecho. Yo nunca podría. Necesito mis 8 horas de sueño. No sé cómo funcionas. Había algo en su voz, no admiración, algo más cercano a la lástima. El tipo reservado para personas por las que sientes pena pero que nunca querrías ser. Mi madre sonrió imperturbable. Te acostumbras, dijo. Además, alguien tiene que estar allí a las 3 de la madrugada cuando llegan las emergencias. Victoria no tenía nada que decir a eso. Se volvió hacia Garrett, redirigiendo la conversación a algo sobre el lugar de la boda. Mi madre respondió con gracia.
Victoria parecía molesta de no poder encontrar una apertura para atacar. Eleanor Bellingham, 84 años, la matriarca de la familia. A lo largo de los 2 primeros platos, noté algo. Eleanor no estaba participando. La matriarca de los Bellingham, de 84 años, de cabello plateado, vestida de negro discreto, se sentó en la cabecera de la mesa y observó. Observó la actuación de Victoria. Observó la condescendencia de Douglas. Observó el silencio de Garrett, y observó a mis padres. Sus ojos se demoraron en mi padre cuando habló sobre su trabajo. Parpadearon hacia mi madre cuando respondió a las preguntas de Victoria con dignidad tranquila. No había dicho una palabra, pero estaba asimilando todo. No sabía qué pensar al respecto. ¿Nos estaba juzgando a nosotros también? ¿Estaba de acuerdo silenciosamente con su nuera, o estaba viendo algo completamente diferente? La persona más poderosa en esa habitación aún no había hablado. Cuando finalmente lo hiciera, todo cambiaría. La sonrisa de Victoria después de cada insulto. La cena continuó. Plato tras plato, comentario tras comentario, Victoria le preguntó a mi madre si alguna vez había considerado obtener su título. Como si 32 años de enfermería de alguna manera no fueran calificación suficiente. Douglas le preguntó a mi padre si tenía gente que hiciera el trabajo real ahora, o si todavía se ensuciaba las manos. Victoria se preguntó en voz alta si nuestro vecindario era seguro porque había escuchado cosas sobre Stanford. Y a través de todo eso, ella sonrió. Esa sonrisa venenosa perfectamente pulida. Era la sonrisa lo que lo empeoraba. Si hubiera sido abiertamente hostil, podríamos haber respondido. Pero esta capa de cortesía sobre el desprecio estaba diseñada para mantenernos fuera de balance, para hacernos preguntar si lo estábamos imaginando, para hacernos cuestionarnos a nosotros mismos. Vi a mis padres absorber cada desaire. No reaccionaron. No respondieron mal. Respondieron con paciencia y gracia como si estuvieran tratando con niños difíciles en lugar de adultos. Pero vi la mano de mi madre apretarse alrededor de su tenedor. Vi la mandíbula de mi padre tensarse ligeramente. Sabían lo que estaba pasando. Estaban eligiendo no participar. Victoria sonrió después de cada insulto. Eso fue lo que lo hizo peor. 8:35 de la tarde entre el plato principal y el postre. Después del cuarto plato, Victoria dejó su servilleta. Krista, querida. Me sonrió, esa sonrisa, e inclinó la cabeza. Salgamos un momento. Solo algunos detalles de la boda que me gustaría discutir. Charla de chicas. Miré a Garrett. Él asintió levemente. Adelante. Claro, dije. Seguí a Victoria fuera de la sala costera hacia el pasillo tranquilo más allá. El ruido del comedor principal estaba amortiguado aquí. La iluminación era más suave, íntima. Ella cerró la puerta detrás de nosotros. Quería hablar contigo en privado, dijo, volviéndose para mirarme. De mujer a mujer. Su sonrisa había desaparecido ahora. Su rostro había cambiado. La máscara estaba fuera. Debería haber dicho que no, pero quería creer que ella estaba tratando. El pasillo fuera de la sala costera, a 15 pies de la mesa del comedor. Voy a ser directa contigo, dijo Victoria. Me caes bien, Krista. De verdad. Y Garrett claramente te ama. Pero esta boda, necesita representar a nuestra familia, nuestros estándares. Sentí que la temperatura bajaba entre nosotras. ¿Qué quieres decir? Ella se acercó. Su voz era baja, controlada, precisa. Tus padres, dijo. Son personas encantadoras, estoy segura. La sal de la tierra, pero no pertenecen a una boda Bellingham. ¿Entiendes? No hablé. No pude. No es personal, continuó. Es práctico. Nuestra lista de invitados incluye senadores, directores ejecutivos, personas que importan. Tu padre arreglando tuberías, tu madre trabajando en turnos de noche. ¿Cómo se vería eso? Su máscara estaba fuera, y lo que había debajo era exactamente lo que había temido. Nos avergonzarán frente a nuestros invitados.
No digo que no puedan ser parte de tu vida, dijo Victoria como si estuviera siendo razonable. Solo no de esta parte, no de la parte pública. Podríamos organizar una pequeña reunión después para tu lado. Algo más apropiado para ellos. Apropiado. La palabra aterrizó como una bofetada. Victoria, escúchame. Ella puso una mano en mi brazo. Sus uñas eran perfectas. Rojo sangre. Tus padres no deberían venir a la boda. Nos avergonzarán frente a nuestros invitados. Lo dijo como si le estuviera explicando algo a un niño. No es nada personal. Es solo que no son nuestro tipo de personas. Seguramente entiendes. No podía hablar. Mi garganta se había cerrado. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Entendí. Está bien. Entendí perfectamente. Y entonces escuché que la puerta se abría detrás de nosotras. No podía hablar. No podía respirar. Y entonces escuché la puerta detrás de nosotras abrirse. Se abre la puerta. Donald Foster parado a 3 pies detrás de Krista. Mi padre estaba parado en la puerta. Estaba buscando el baño. Eso fue lo que me dijo después. Había salido justo cuando Victoria estaba hablando. Escuchó todo. Me di la vuelta y vi su cara. No cambió. No hubo conmoción, ni ira, solo quietud. El tipo de quietud que viene antes de una tormenta. Disculpe, dijo, con la voz perfectamente nivelada. Estaba buscando el baño. La cara de Victoria se puso blanca. Su mano cayó de mi brazo. Mi padre la miró. No dijo nada más. Solo miró. 3 segundos, tal vez 4. Luego se dio la vuelta y regresó al comedor. No dijo una palabra. Solo la miró, y ella supo que él había escuchado. 10 segundos del silencio de Garrett. Garrett apareció en la puerta un momento después detrás de mi padre. Había escuchado el final. Podía decirlo por su cara, esa mirada de pánico y culpa de alguien que sabe que debería hacer algo, pero no sabe qué. Lo miré, mi prometido, el hombre con el que se suponía que me casaría, el hombre a quien defendí ante mis amigos, ante mis propias dudas durante 18 meses. Garrett, mi voz era pequeña. Odiaba lo pequeña que sonaba. Abrió la boca, la cerró, miró a su madre, miró sus zapatos. Pasaron 10 segundos. Los conté en los latidos de mi corazón. No dijo una palabra. Garrett me miró. Luego miró al suelo y tuve mi respuesta. 8:42 de la tarde regreso a la sala costera. Caminamos de regreso a la mesa en silencio. Mi padre se sentó primero, tranquilo y sin prisas, como si nada hubiera pasado. Levantó su vaso de agua, tomó un sorbo, lo dejó. Mi madre me miró mientras tomaba mi asiento. Una mirada fue suficiente. Ella lo sabía. Ella siempre lo sabía. Victoria la siguió unos momentos después. Su compostura agrietada pero no rota. Alisó su servilleta, se ajustó el cabello, le sonrió a Eleanor como si todo estuviera bien. No estaba bien. La habitación había cambiado. Todos podían sentirlo. La temperatura en esa mesa había bajado 20 grados y el postre ni siquiera había llegado. 45 segundos de silencio. Menú de postres intacto. Nadie habló. Los menús de postres yacían intactos. El camarero merodeaba cerca de la puerta, sintiendo que algo andaba mal, pero sin saber qué. Mi padre se sentó perfectamente quieto, su rostro ilegible. No estaba enojado, no visiblemente. Simplemente estaba presente, observando, esperando. Victoria seguía mirando a mi padre, esperando la explosión que no llegó. Esa fue la peor parte para ella. Me di cuenta de que se había preparado para la confrontación. No se había preparado para el silencio. Douglas se aclaró la garganta. Entonces, dijo, demasiado alto, demasiado jovial. Postre. El soufflé de chocolate aquí es aparentemente extraordinario. Eleanor, ¿te encanta el chocolate? Eleanor no respondió.
Victoria seguía mirando a mi padre, esperando una explosión que nunca llegó. El silencio fue peor. Proyecto de concesionario de vehículos eléctricos. Se necesitan de 6 a 8 millones. Douglas, desesperado por salvar el estado de ánimo, hizo lo que siempre hacía cuando estaba incómodo. Habló de negocios. En realidad, dijo, agitando su vino. Hablando del futuro, estamos buscando expandirnos a los vehículos eléctricos. El modelo de Tesla ha demostrado que los concesionarios tradicionales necesitan adaptarse. Gran oportunidad, gran inversión necesaria, por supuesto. Lo dijo a la mesa en general, pero sus ojos se dirigieron a Eleanor, buscando aprobación. Hemos estado hablando con algunos grupos de inversión locales, continuó. En realidad, hay una empresa que sigue apareciendo. Foster Family Holdings, enfoque conservador, enfoque a largo plazo. Exactamente lo que necesitamos para algo como esto. La mano de mi madre se apretó alrededor de su servilleta. La expresión de mi padre no cambió, pero dejé de respirar. No tenía idea de que acababa de entregarle a mi padre la llave de todo. Primera pregunta directa de Eleanor de la noche. Eleanor había estado en silencio toda la noche. Ahora, finalmente, habló. Señor Foster. Su voz era clara, dominante, la voz de una mujer que había pasado 60 años en habitaciones llenas de hombres poderosos y había aprendido a hacer que todos escucharan. Mi padre levantó la vista. Mi hijo y mi nuera han hablado toda la noche, dijo Eleanor. Pero no he sabido de usted. Dígame. 38 años en un oficio. ¿Cuál es el secreto para quedarse tanto tiempo? No fue condescendencia. No fue lástima. Fue curiosidad genuina. Por primera vez en toda la noche, alguien le había hecho una pregunta real a mi padre. Por primera vez en toda la noche, alguien le hizo una pregunta real a mi padre y quería una respuesta real. No hay secreto. Presentarse. Hacerlo bien. No renunciar. Mi padre consideró la pregunta. No era el tipo de hombre que hablara sin pensar. No hay secreto, señora, dijo finalmente. Presentarse. Hacerlo bien. No renunciar. Eso es todo. Eleanor asintió lentamente. Mi esposo construyó el negocio de esta familia de la misma manera, dijo. Un auto a la vez, un cliente a la vez. Antes de que fuera un imperio, era un hombre con un solo lote y un sueño. Algo cambió en la habitación. Douglas parecía incómodo. Victoria parecía confundida. Eleanor no estaba comparando a mi padre con ellos. Lo estaba comparando con ella misma, con su esposo, con el Bellingham original, el que había construido todo desde cero antes de que la herencia lo convirtiera en un derecho. No estaba comparando, estaba reconociendo, y Victoria parecía querer desaparecer. Vendió el 70% el año pasado. Eleanor se inclinó hacia adelante, interesada ahora. ¿Y su empresa, Foster Plumbing, asumo que está planeando la jubilación? Mi padre se encogió de hombros. Vendí el 70% el año pasado. Todavía consulto 2 días a la semana. Me gusta el trabajo. Vendió el 70%. Eleanor repitió las palabras lentamente, sus ojos agudizándose. Douglas se congeló a mitad del sorbo. Victoria parpadeó. Eleanor escuchó lo que Douglas y Victoria se perdieron. Un hombre no vende el 70% de un negocio a menos que ese 70% valga algo significativo. Quizás deberíamos discutir la boda. Quizás deberíamos discutir el lugar de la boda. El Greenwich Country Club tiene disponibilidad en junio. Y pensé, en un momento. Eleanor ni siquiera la miró. Estoy hablando con el señor Foster. 6 palabras. Eso fue todo lo que tomó. La boca de Victoria se abrió, luego se cerró. Douglas miró su plato. Garrett parecía estar considerando si cabía debajo de la mesa. En 40 años de matrimonio, Victoria nunca había sido silenciada tan rápido. Eleanor había dicho 6 palabras. Eso fue suficiente. Foster Family Holdings LLC. Douglas, ansioso por cambiar el tema de la humillación de su esposa, regresó a un terreno más seguro. Dinero.
Este Foster Family Holdings, dijo, tratando de sonar casual. La firma de inversión que mencioné. Me pregunto si los conocen siendo locales. Mismo apellido. ¿No es gracioso? Mi padre dejó su vaso de agua. Los conozco, dijo. Oh. Douglas se animó. ¿Alguna idea? Hemos estado tratando de organizar una reunión, pero son selectivos. Aparentemente, lo son. Victoria puso los ojos en blanco ligeramente. Por supuesto, el plomero sabe sobre una firma de inversión local, decía su expresión. ¿Y cómo los conoce exactamente?, preguntó Douglas. Mi padre lo miró. Esos seríamos nosotros, dijo. Yo y Eileen. Lo establecimos en 2019 para administrar algunas propiedades. Foster Family Holdings LLC. Establecido en 2019. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Douglas se detuvo a medio camino de su boca. La cara de Victoria se puso blanca. Eleanor Bellingham, aguda como siempre. Los ojos de Eleanor se entrecerraron, no con sospecha, con interés. Foster Family Holdings, repitió. Esa es una coincidencia interesante. Ustedes administran propiedades de inversión. Algunas, dijo mi padre. 2 dúplex en el condado de Fairfield. Tenía un lote de 5 acres en Westport de mi padre. Vendí eso el año pasado. Westport. Eleanor asintió. Bienes raíces de primera. El desarrollador pensó lo mismo. Pagó 8,5. Douglas se rió nerviosamente. 12.000 por 5 acres. Mi padre no parpadeó. Millones. $8.50 millones. Westport, Connecticut. La copa de vino en la mano de Victoria tembló. La dejó antes de que pudiera derramarse. 33 años de crecimiento compuesto. Eleanor no había terminado. ¿Y el resto?, preguntó. Seguramente la propiedad no es su única inversión. Mi madre habló por primera vez en 20 minutos. Su voz era tranquila. De hecho, hemos estado poniendo dinero en un fondo indexado desde 1992, dijo. Todos los meses, Don leía un libro de John Bogle, el fundador de Vanguard, y pensaba que tenía sentido. Así que seguimos haciéndolo. No faltamos un mes en 33 años. Fondo indexado Vanguard, 1992 a 2025. 33 años de crecimiento compuesto. La expresión de Eleanor cambió. Algo parecido al respeto cruzó su rostro. 33 años, murmuró. Cada mes. ¿Entienden lo que crea ese tipo de disciplina? Douglas estaba haciendo los cálculos. Podías verlo en su cara. La lenta y horrorizada comprensión de que el plomero valía más que él. Douglas estaba haciendo los cálculos. Podías verlo en su cara. La lenta y horrorizada comprensión de que el plomero y la enfermera del turno de noche valían más que él. Victoria, deja de hablar. Victoria, desesperada ahora, trató de recuperarse. Bueno, dijo, con voz quebradiza. El dinero no lo es todo. No es la única medida de... ¿Victoria? La voz de Eleanor atravesó la habitación como una cuchilla. Deja de hablar. Eleanor silencia a Victoria. Segunda vez. La habitación se quedó absolutamente quieta. Douglas miró la mesa. Garrett parecía físicamente enfermo. Mis padres se sentaron en silencio, sus rostros no traicionaban nada. Y Victoria, perfecta, pulida, venenosa Victoria, se sentó en un silencio humillado, su visión del mundo colapsando a su alrededor. En todo mi tiempo conociendo a los Bellingham, nunca había visto a Victoria cerrarse tan completamente. Y no fue mi padre quien lo hizo. Fue Eleanor. Comparación de patrimonio neto. Foster versus Bellingham. En el silencio que siguió, me encontré haciendo los cálculos. Foster Family Holdings, 2 dúplex, la venta de tierras de Westport, 33 años de contribuciones a fondos indexados, la venta de la empresa, las cuentas de jubilación de mis padres. No sabía el número exacto. Todavía no lo sé.
No realmente. Pero sabía lo suficiente. Mis padres, el plomero y la enfermera del turno de noche en su vieja casa con sus autos viejos y sus cupones recortados valían casi 20 millones de dólares. Los Bellingham con su finca y sus concesionarios y sus membresías en clubes de campo valían tal vez 35 millones en papel. Pero la mayor parte de eso estaba atado en el negocio, en bienes raíces, en cosas que no podían tocar fácilmente. Riqueza líquida, dinero de libertad real. Mis padres en realidad podrían haber tenido más. Douglas se puso pálido. Victoria dejó de respirar. Y yo no había dicho una sola palabra. El momento de la verdad. Llegaron los postres. Nadie los tocó. Me volví hacia Garrett. La mesa estaba en silencio. Todos estaban mirando. Mis padres, sus padres, Eleanor. Tu madre, dije, con voz firme. Me dijo que mis padres no deberían venir a nuestra boda. Que avergonzarían a tu familia. Hice una pausa. ¿La escuchaste? Podía ver la garganta de Garrett moverse mientras tragaba. ¿Qué tienes que decir? Todos en esa mesa me escucharon y todos esperaron a Garrett. 10 segundos de silencio. Garrett abrió la boca, la cerró. Miró a su madre, a su padre, a su abuela, luego de vuelta a mí. Lo vi luchar. Lo vi buscar palabras que no enojaran a nadie. Palabras que mantuvieran la paz. Palabras que le permitieran quedarse en el medio. Pero no había medio. Ya no. Le di 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nada. Le di 10 segundos. Usó 9 de ellos sin decir nada. Ella no quiso decirlo de esa manera. Cuando Garrett finalmente habló, dijo exactamente lo incorrecto. ¿Krista? Su voz era débil, suplicante. Mi mamá solo. Ella no quiso decirlo de esa manera. Ella es solo protectora de la imagen familiar. ¿Sabes cómo es ella? ¿Podemos hablar de esto más tarde, por favor? Ella no quiso decirlo de esa manera. ¿Sabes cómo es ella? ¿Podemos hablar de esto más tarde? Lo miré fijamente. Este hombre que había amado. Este hombre que había defendido. Este hombre con el que había planeado pasar mi vida. No iba a cambiar. No iba a ponerse de pie. No iba a elegirme por encima de su comodidad. Iba a gestionar. Gestionar a su madre, gestionarme a mí, gestionar todo para no tener que sentirse incómodo nunca. Fue entonces cuando supe que no iba a cambiar. Iba a gestionar. Tu abuelo estaría avergonzado. Eleanor habló. Señorita Foster, me estaba mirando ahora, con los ojos suaves con algo que podría haber sido simpatía. Pido disculpas por las palabras de mi nuera. Estaban por debajo de esta familia, o al menos por debajo de lo que esta familia debería ser. Luego se volvió hacia Garrett, su nieto, el niño que había visto crecer, el hombre en el que se había convertido. ¿Y tú, Garrett? Su voz era fría ahora. Final. Tu abuelo estaría avergonzado. Garrett parecía haber sido abofeteado, pero aún así no habló. Esa fue la respuesta final. Garrett parecía haber sido abofeteado, pero aún así no habló. Y esa fue la respuesta final. Sin salida teatral. Solo un hombre que había escuchado suficiente y decidió que era hora de irse. Gracias por la cena, dijo, mirando alrededor de la mesa. Luego sus ojos se posaron en Eleanor. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto. Señora Bellingham, dijo. Fue un placer conocerla. Luego se volvió hacia Victoria. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente la miró por un largo momento. La mujer que lo había llamado una vergüenza, que había tratado de excluirlo de la boda de su propia hija, que lo había juzgado sin saber una sola cosa real sobre él. Luego caminó hacia la puerta. Mi padre no necesitaba decirle nada a Victoria. Su silencio lo decía todo. Ella se merece algo mejor. Mi madre se levantó después. Se alisó su vestido azul marino, el de Macy's, el primer vestido nuevo que se había comprado ella misma en 6 años, y miró a Victoria.
Trabajé en el turno de noche durante 32 años, dijo. Su voz era tranquila, mesurada. Para que mi hija pudiera tener opciones, buenas opciones. Miró a Garrett, luego de vuelta a Victoria. Ella se merece algo mejor. 4 palabras, merece algo mejor. Luego siguió a mi padre hacia afuera. Mi madre nunca había levantado la voz. No necesitaba hacerlo. Esas 4 palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. El anillo de compromiso en la mesa. Me puse de pie al final. Garrett me estaba mirando, con los ojos desesperados, suplicantes. No hagas esto. No aquí. No así. Te amaba, Garrett. Mi voz no tembló. Me sorprendió eso. Pero no me casaré con alguien que no pueda defender a las personas que amo. Me agaché y saqué el anillo de compromiso de mi dedo. Un diamante corte princesa. 3 quilates. Impecable. Lo puse en la mesa frente a él. ¿Adiós? No miré atrás. Salí de la sala costera, a través del restaurante, pasando el bar donde la gente reía y estaba ajena a la fría noche de noviembre donde mis padres esperaban junto al puesto de ballet. Mi padre ya había recuperado el Camry, el Toyota 2012 plateado, 187.000 millas, el auto que el ballet había dudado en tomar. Me metí en el asiento trasero. Mi madre se acercó y tomó mi mano. Nadie habló. Condujimos a casa en silencio, los 3 juntos, inquebrantables. Nos fuimos como vinimos. Tranquilos juntos. Inquebrantables. 14 llamadas perdidas. 48 horas. Garrett llamó 14 veces en las siguientes 48 horas. No contesté. También envió mensajes de texto. Mensajes largos, mensajes cortos, mensajes de voz que borré sin escuchar. Krista, por favor. Lo siento. ¿Podemos simplemente hablar? Hablaré con mi mamá. Arreglaré esto. Lo prometo. Por favor. Te amo. No hagas esto. Redacté una respuesta una vez, la escribí, la miré, la borré. Tuviste tu oportunidad de arreglarlo. Elegiste el silencio. No lo envié. No quedaba nada que decir. Victoria no llamó. Douglas llamó una vez, aparentemente para disculparse, pero sobre todo, creo, para preguntar sobre Foster Family Holdings. Tampoco contesté esa. Garrett finalmente encontró su voz. 2 días demasiado tarde. Carta escrita a mano en papel con membrete de la familia Bellingham. Una semana después, llegó una carta. Sobre color crema, cartulina pesada, el escudo de la familia Bellingham grabado en la esquina. Dentro, una sola página de texto escrito a mano. Señorita Foster, quería escribirle personalmente, aunque reconozco que ninguna carta puede deshacer lo que se dijo. Sus padres me recordaron algo que había olvidado. Un momento en que esta familia se ganó su éxito en lugar de heredarlo. Mi esposo comenzó sin nada, un pequeño lote. Un escritorio de segunda mano y más ambición que sentido común. Habría reconocido a su padre de inmediato. Le habría caído bien. Mi nieto no la merecía. Lo siento por eso. Más arrepentida de lo que puedo expresar. Pero por lo que vale. Estuve orgullosa de compartir una mesa con su padre y su madre. Representaron todo lo que una familia debería ser. Con respeto, Eleanor Bellingham. Leí la carta 3 veces. Luego conduje hasta la casa de mis padres y se la mostré. Mi madre lloró. Mi padre no. Pero sus ojos estaban brillantes. Ella no nos debía nada, dijo mi madre, sosteniendo la carta. Pero escribió de todos modos. Eleanor no nos debía nada, pero escribió de todos modos. Y esa carta significó más para mis padres que cualquier disculpa de Victoria. Victoria pierde su posición. 3 meses después, la historia salió a la luz, como siempre lo hacen las historias en comunidades pequeñas y ricas. No sé quién habló. Tal vez un camarero escuchó. Tal vez Eleanor se lo mencionó a alguien. Tal vez Douglas, en un momento de debilidad o vino, dejó escapar algo.
Pero en un mes los susurros se habían extendido por Greenwich. ¿Escuchaste sobre los Bellingham? La cena con la prometida de Garrett. Aparentemente los padres, los que Victoria trató de excluir, valían más que Douglas, un plomero. ¿Te imaginas? 20 millones. Ella les dijo que serían una vergüenza. Victoria trató de controlar la narrativa. Por supuesto, siempre lo hacía, pero la verdad era demasiado deliciosa para suprimirla. 3 meses después, renunció silenciosamente como vicepresidenta del capítulo de la Liga Junior. Razones personales, decía el anuncio. No celebré. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. No los destruí. Se destruyeron a sí mismos. Solo me aparté del camino. 1247 Maple Drive, pastel de carne, fútbol dominical. 2 meses después, estaba sentada en la sala de estar de mis padres. Nada había cambiado. La misma casa, los mismos muebles, la misma grieta en el escalón delantero que mi padre había arreglado 2 veces y probablemente volvería a arreglar. Mi madre estaba en la cocina haciendo pastel de carne. Mi padre estaba en su silla viendo fútbol, ocasionalmente gritándole a la televisión cuando los árbitros tomaban una mala decisión. El Toyota Camry estaba estacionado en la entrada. 187.000 millas y contando. ¿Estás bien, niña? Preguntó mi padre durante una pausa comercial. Pensé en la pregunta, en los últimos 2 meses, en las llamadas no contestadas de Garrett, en la humillación de Victoria, en la carta de Eleanor, en el anillo que había dejado sobre la mesa. Sí, papá, dije. Lo estoy. Él asintió, satisfecho, y volvió al juego. Nada había cambiado y todo había cambiado. 35 años de matrimonio, la única riqueza que importa. Pienso mucho en esa cena. Sobre las palabras de Victoria, sobre el silencio de Garrett, sobre el reconocimiento de Eleanor, pero sobre todo pienso en mis padres. Nunca me dijeron que éramos ricos porque nunca pensaron en sí mismos de esa manera. Eran solo 2 personas que se presentaban todos los días, ahorraban lo que podían y se amaban durante 35 años. Mi padre todavía conduce ese Camry 2012. Mi madre todavía trabaja turnos ocasionales en el hospital, no porque lo necesite, sino porque le gusta. Todavía viven en la casa en Maple Drive. Todavía recortan cupones a veces por costumbre. Podrían comprar una mansión. Podrían conducir autos de lujo. Podrían vestirse con ropa de diseñador y unirse a clubes de campo y tirar su dinero como lo hacen los Bellingham. Pero esos no son quienes son. Y ese es el punto. Los Bellingham pensaban que el dinero se trataba de exhibición, de estatus, de demostrarle al mundo que eras mejor. Mis padres entendieron que el dinero se trata de libertad, de opciones, de la capacidad de alejarse de una mesa cuando alguien te insulta. No porque tengas que hacerlo, sino porque puedes. Ese es el único tipo de riqueza que importa. Mi padre todavía conduce ese Camry 2012, y nunca he estado más orgullosa. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte resonó contigo, tal vez has sido subestimado. Tal vez has tenido que defender a tu familia. Tal vez sabes lo que es ser juzgado por personas que no saben nada de ti. Me encantaría escucharlo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, presiona suscribirse. Nos vemos en la próxima. Cuídense y cuiden a las personas que se presentaron por ustedes cuando nadie más lo hizo.